Buenas tardes. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes y agradecerles su interés en esta mesa redonda telemática. Mi nombre es Corsino Rey Galán, yo soy el responsable de la UCI pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias. Como muchos sabéis, hoy deberíamos de estar inaugurando el 35 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos aquí en Oviedo, pero las circunstancias no lo han hecho posible. Yo quiero aprovechar para agradecer a la anterior Junta Directiva, encabezada por Archi Cambra, la elección de nuestra ciudad para celebrar este congreso, y a la actual Junta Directiva, encabezada por Javier Pilar, su apoyo para que en fechas próximas este pueda tener lugar. Coincidiendo con esta fecha, la SECIP ha organizado esta mesa redonda, cual yo creo que es una gran idea, mesa redonda que trata sobre la experiencia en COVID desde el punto de vista del niño gravemente enfermo, centrando el foco en la vertiente hiperinflamatoria y presentando los resultados del registro multicéntrico de pacientes pediátricos ingresados en UCIP con infección por SARS-CoV-2. Para ello se ha elegido a 3 personas, Esmeralda Núñez Cuadros, Alberto García Salido y Rafael González Cortés, con especial dedicación a estos temas, con experiencia clínica directa y con manejo y estudio de los datos recogidos sobre pacientes ingresados en UCIPs españolas. Quiero agradecerles el intenso trabajo que están realizando sobre un tema tan crucial y en el que nos queda tanto por conocer. Ellos son los expertos y vamos a darles ya la palabra. Van a realizar presentaciones de aproximadamente 15 minutos y al final les podremos plantear preguntas y comentarios. La forma de plantear estas preguntas, como están viendo en pantalla, es a través del despliegue del menú, entrando en la opción preguntas y escribiendo ahí la pregunta que quieren realizar. A partir de este momento, a partir del momento en que Alberto empiece con su presentación, ya podrán comenzar con la realización de preguntas. Entonces, como decía ya, en primer lugar, Alberto García Salido, que es adjunto de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, doctor en Medicina e investigación postdoctoral con gran interés en el inmunofenotipado del paciente pediátrico, además de miembro del Grupo Europeo de Inmunología en Sepsis, y también con otra vertiente que muchos conocéis porque tiene una actividad divulgadora muy meritoria en redes sociales, con más de 70.000 seguidores en su cuenta de Twitter, que además gestiona otra cuenta de actualización en ventilación mecánica que en estos últimos meses ha generado muchas discusiones dinámicas de gran interés en relación al coronavirus. Él va a comenzar dándonos un repaso fisiopatológico y contándonos pues, su experiencia con estas investigaciones. Le cedo ya la palabra a Alberto. Muchas gracias. Voy a poner la presentación. Bueno, dar las gracias a la SECIP por la invitación a participar en esta mesa. Avisar que si oís golpes no es que esté de obra, es que están mis hijos ahí y no se van a ir durante la presentación. Bien, no tengo ningún tipo de conflicto de interés. No estoy vinculada a ninguna empresa farmacéutica, sí que tengo interés en hablar un poco de este conflicto que ha sido el coronavirus. No hace falta que hablemos de cómo se ha distribuido este virus a lo largo y ancho del mundo. Es una situación de pandemia global que nos ha golpeado de maneras muy diferentes. Primero, desde lejos por las noticias y, por desgracia, luego desde cerca con los pacientes. Tampoco voy a centrarme o a hacer explicaciones muy precisas sobre este coronavirus, en particular el SARS-CoV-2, porque lo hemos conocido de muchas maneras diversas y también nos ha bombardeado desde muchos sitios, incluidos los programas hasta del corazón. Voy a empezar con esta diapositiva
que a mí me gustaría que dedicarais 5 segundos a intentar averiguar qué ciudad es. Probablemente a alguno de los que esté escuchando les suene. Esta ciudad es Valladolid y lo que vemos es el Pisuerga, y en esta charla de pocos minutos voy a intentar hablar de cómo a veces el Pisuerga pasa por Valladolid también en contextos como este de la medicina. El papel del pediatra en esta pandemia en un principio era un papel que parecía muy de observador, puesto que los compañeros de adultos estaban enfrentando una situación crítica con materiales escasos y pacientes complejos que requerían de muchísima asistencia. En nuestro hospital, sabéis que en Madrid se partió la actividad pediátrica y el Hospital Universitario de la Paz y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús se encargaron de la asistencia hospitalaria de estos niños. Nosotros al principio de la pandemia, los primeros meses, el mes de marzo, lo que hicimos es tener un papel muy de espectador, y una de las cosas que nos planteamos era cómo ayudar desde la distancia, por ejemplo, enviando respiradores desde nuestro servicio al Hospital Gregorio Marañón. En la unidad empezamos a recibir pacientes que se parecían relativamente a aquellos que nos contaban los compañeros de adultos, con cuadros respiratorios que condicionaban su ingreso en nuestro servicio. Pero con el paso de los días se produce un cambio que, como todo cambio, en un principio no te crees o no lo ves venir, que es lo que nos pasó. Esto ocurre aproximadamente el día 10 de abril, en el cual la curva de contagios ya empezaba a disminuir y comenzamos a ver un tipo de paciente diferente acudiendo a nuestra urgencia. Es un paciente que en un primer momento llegamos a confundir con un cuadro de abdomen agudo, porque eran niños que consultaban por dolor abdominal, fiebre de varios días, náuseas, vómitos, y que lo que hacía que los pediatras y compañeros de cirugía que estaban en la urgencia levantaran una ceja pensando que les pasaba algo distinto era el aumento de frecuencia cardíaca y una baja tensión arterial. Ese criterio que en pediatría nos inoculan desde que somos residentes de primer año. Bueno, estos pacientes, después de un estudio en el cual se intentaba descartar la afectación digestiva o abdominal, ecografía abdominal, escáner, acababan en la unidad de cuidados intensivos con cuadros muy parecidos a los de shock tóxico, ese Kawasaki del que se ha hablado y que tanto nos ha llevado a pensar en fenómenos de inflamación sistémica. En pediatría, en los niños, se estaba produciendo una especie de cambio en el paradigma de la afectación que sufrían por este virus. No era tanto una neumonía bilateral, era más una inflamación sistémica. Esto no lo vimos venir. No lo vimos venir en pediatría en el sentido de que todo lo que teníamos publicado desde China eran series pequeñas que hablaban de niños pequeños afectados por este virus. Y estábamos viendo niños mayores que tenían una clínica que no nos habían contado. Pero yo quiero reflexionar un poco sobre la información que sí que nos dieron y que quizá obviamos en el origen de esta pandemia. Este es un trabajo muy interesante, es un trabajo de revisión que se publica en el mes de marzo en una revista asiática sobre alergia e inmunología, donde lo que hacen es revisar la literatura existente sobre el SARS-CoV y el virus de Oriente Medio e intentar anticipar cuál puede ser la respuesta inmunitaria frente a SARS-CoV-2. Y en este mes de marzo, con muy poca información sobre el virus, como podéis ver aquí, ya comparan SARS-CoV-1 con SARS-CoV-2 y hablan de la importancia que puede tener el receptor celular de la enzima convertidora de angiotensina, que eso también lo hemos oído en todas partes y casi a todas horas, sobre todo en los primeros días de la pandemia. Voy a hablar un poco sobre el tipo de respuesta inmune que induce este coronavirus, porque creo que es interesante para entender por qué se produce la inflamación que nos ha supuesto un reto a la hora de tratar a estos niños. Tenéis a un lado de la pantalla lo que sería una célula pulmonar o una célula endotelial, y al otro la vía aérea y el torrente sanguíneo. Cuando aparece el coronavirus, que yo lo he puesto así porque la imagen pesa poco y es más fácil moverla, lo que hace es buscar esos receptores que se encuentran en la superficie de la célula. Se ancla a ellos, lo utiliza como una especie de pasaporte a su interior y ahí se replica. Si el coronavirus vence, es capaz de replicarse en el interior celular, rompe su pared, sale al exterior y continúa el proceso. Pero claro, esto no ocurre en la mayoría de los casos. Más de un 80%, 85% de individuos van a ser capaces de enfrentarse al coronavirus y tener éxito en la respuesta frente a su infección. Se van a curar de esa enfermedad de una manera con enfermedades leves o a veces moderadas. Y los niños mucho más leves. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema inmunitario? De nuevo, esto es muy resumido.
Lo que ocurre es que utilizamos la inmunidad innata. Ahí el linfocito CD8 se acerca a la célula y le pide el DNI, le pregunta cómo se encuentra. Y esa célula lo que le devuelve es una respuesta en la que le está hablando de, efectivamente, me pasa algo, le guiña un ojo. El linfocito CD8 detecta esa alteración y establece una respuesta que va dirigida a eliminar la célula. Pero no solamente hace eso, se produce una respuesta en la cual va a llamar a sus compañeros para establecer una defensa estructurada frente a esa infección. El linfocito CD8 tiene unos colegas que son el CD4, el linfocito de CD4, los neutrófilos, los monocitos, las células dendríticas que acompañan a este en su trabajo. Los CD4 van a empezar a establecer la memoria, van a empezar a generar inmunidad humoral, van a participar en el diálogo. Los neutrófilos se van a alimentar de esas células que se van rompiendo, acompañado por los monocitos que se convierten en macrófagos. Y las células dendríticas van cogiendo trozos de proteínas que encuentran por ahí para establecer, generar una respuesta antigénica adecuada y hacer que las células B generen inmunoglobulinas. De esa manera, se produce un diálogo mediante citoquinas, mediante interferón, que hace que todas hablen y todas construyan una defensa adecuada. Además, si aquí me detengo un poco, neutrófilos y monocitos tienen receptores para ese coronavirus. Y no solo eso, sino que tienen unas inmunoglobulinas que de forma inespecífica son capaces de capturarle y evitar que continúe su difusión por el organismo. Así que el coronavirus se enfrenta a un sistema inmunitario que es muy capaz de producir una respuesta adecuada y eliminar el virus. Pero no siempre es así. Y ese no siempre es así nos lleva a esto, que es a una tormenta, ¿no? De esto también hemos oído hablar muchísimo. ¿Por qué ocurre esta tormenta? Este trabajo se publica en junio, donde se detalla muy bien cómo es la disregulación inmunitaria que produce el coronavirus. El coronavirus es capaz de provocar daño en el sistema inmune, romper su comunicación y provocar el caos. Es como una especie de Joker de la inmunidad. Lo que hace es evitar que hablen entre ellos. Como no hablan, lo que van a hacer es gritarse más, van a producir más moléculas para establecer esa conversación. Y ese aumento de moléculas les lleva a gritarse unos a otros. Si eso ocurre en una célula y se replican las que le rodean, se va a producir una eliminación masiva de citoquinas que va a provocar una respuesta inmunitaria en modo tormenta, que va a provocar que esa balanza que es la respuesta inmune pase de ser curación a ser inflamación. Y eso ocurre alrededor de los 7-9 días. El coronavirus produce una disrupción paulatina de la respuesta inmunitaria que aparece a la semana 9 días de producirse la infección y que es muy parecido a lo que vemos en el paciente pediátrico. Como sabéis, en nuestro servicio llevamos haciendo inmunofenotipado de paciente pediátrico durante al menos 10 años y produciendo evidencia sobre sus resultados desde hace al menos 7. Y diréis, ¿y a mí por qué me cuenta ahora Alberto esto, ¿no? ¿A qué viene este tipo de razonamiento? Yo antes os mostré una imagen de los receptores que tienen las células. Esto está publicado en este mes de junio y está publicado en el sentido de buscar cómo bloquear la entrada del virus en el interior celular. Podéis ver que están los receptores AC2 y hay otros receptores que son receptores llamados FCR, que son inmunoglobulinas y que son aquellos que yo contaba en la anterior diapositiva, capaces de capturar el coronavirus. Y da la casualidad de que ese tipo de receptor tiene otro nombre, que es CD64. Y ha dado la casualidad, y ese es nuestro pisuerga, que el CD64 es la molécula que en nuestro servicio llevamos estudiando durante al menos 5 años en los procesos infecciosos e inflamatorios de niños que ingresan en la UBI. Como podéis comprender, este goteo de pacientes que se produce en nuestro servicio y que alcanza el número de 26 a fecha de ayer ha supuesto una oportunidad para aprender dos cosas sobre estos niños. Por un lado, hemos visto que los pacientes que ingresan en la UBI infectados por coronavirus lo que presentan es una activación inmunitaria superior y distinta a la que tienen otros virus y otras bacterias. Esto lo hemos visto gracias a el conocimiento previo que teníamos adquirido en nuestro servicio. Aquí podéis ver una gráfica muy simple en la cual tenéis a la izquierda un niño sano, una infección por virus y una infección por bacteria. Cuanto más alta la columna, más alta es la expresión de 64, pero también de dos moléculas que acompañan a la defensa que establecemos frente a la infección viral, que son CD11A y CD18, que juntas permiten al linfocito, al neutrófilo y al monocito escapar del vaso sanguíneo.
seguro que os suena que estos niños tienen linfopenia, que estos adultos tienen linfopenia, y es porque sus células están cargadas de moléculas para salir del vaso. Pero no nos hemos quedado ahí. Esa activación también hemos podido compararla con cohortes previas de niños infectados por virus y bacterias. Tenemos dos grupos de niños infectados por bacterias y virus pata negra, excluyendo cualquier otra causa de infección y con cultivos obtenidos de manera óptima y publicados de forma previa en una revista ya, como podéis ver arriba a la izquierda, y comparándola con estos pacientes vemos que tiene una activación distinta y elevada con respecto a ellos. El coronavirus disregula la activación, la defensa del paciente, produce disregulación inmunitaria y condiciona un daño por inflamación. También habéis oído hablar del Kawasaki. Llevábamos un par de años trabajando en el estudio del inmunofenotipado del Kawasaki y ver cómo rebobina la inflamación frente o tras el uso de tratamientos. Hemos podido comparar 3 pacientes con coronavirus versus 3 pacientes con inflamación provocada por Kawasaki y hemos observado que esta también es distinta y superior. Se produce una activación que es distinta y superior también en el contexto inflamatorio. Estos dos aprendizajes parecen simples, pero contienen una gran importancia, puesto que nos dan una visión que no tenemos hasta el momento en este tipo de niños acerca del estado de sus células del sistema inmune. En nuestro servicio, este conocimiento nos ha permitido tratar de una manera mucho más segura e individualizada la inflamación, porque veíamos una respuesta precoz al tratamiento. Podíamos ver cómo al administrar corticoides rebobinaba la inflamación en las 24 horas posteriores. Esto ha sido noticia ahora, pero lo curioso es que ya en febrero, a pesar de lo que se publica en Lancet, desde China nos dijeron que los corticoides tenían un papel en este tipo de neumonía, que estando en la cabecera del paciente había circunstancias en las cuales podría ser interesante su uso. Así que no lo vimos venir, pero lo hemos visto y eso es muy importante. Es una información que, aunque sea un pisuerga pasando por Valladolid, a nosotros nos ha sido muy útil y que habla de cómo de distinto es el proceder en la infección de este virus. Yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho en nuestro servicio y quiero dar las gracias desde aquí a todos los compañeros que han estado desde el laboratorio a la asistencia participando en el cuidado de estos pacientes y, por lo tanto, también hablar de lo importante que es la investigación básica en aquellas circunstancias en las cuales la incertidumbre es prácticamente la base de nuestro trabajo diario. Y nada más, dar las gracias y esperar que os haya interesado lo que he contado y no os haya aburrido mucho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por lo que nos has contado y por haberte adecuado también al tiempo. Y seguidamente Esmeralda Núñez, que es jefa de sección de pediatría del Hospital Universitario Materno-Infantil de Málaga, que tiene especial dedicación a la infectología y a la reumatología pediátrica y que participa activamente en las juntas directivas de ambas sociedades y, entre otros muchos cargos en grupos de trabajo, forma parte del equipo coordinador del proyecto Kawa Race sobre enfermedad de Kawasaki. Esmeralda, muchas gracias y adelante con tu presentación. Hola, buenas tardes a todos y gracias a la CECIP, especialmente a mi compañero Antonio, que me ha permitido compartir este momento con vosotros, aunque sea un poco una intrusa entre intensivistas pediátricos. Pues nada, este virus en el que hoy nos centramos, que no hace falta ponerlo a gran escala para que nos impresione a todos, pues ha puesto el mundo patas arriba, como sabemos. Y aunque ha puesto nervioso a todo el mundo, a la comunidad científica nos ha obligado a mantener la cabeza fría, a estudiar bastante, a veces incluso a ingeniar, a trabajar en equipo como casi nunca lo habíamos hecho, no solo haciendo protocolos conjuntos, sino también colaborando a nivel asistencial entre los diferentes servicios. Por supuesto, manteniendo al paciente como nuestro principal objetivo de las actuaciones y manteniendo el equilibrio. ¿Por qué el equilibrio? Pues porque nos gusta de entrada hacer una medicina basada en la evidencia, es esa con la que nos encontramos cómodos. Pero en esta pandemia el tiempo corría en nuestra contra. Ante la poca o la nula evidencia teníamos la experiencia de diagnosticar o de tratar cuadros que se parecían y cada uno de los que hemos colaborado en la toma de decisiones lo hemos hecho aportando nuestras preferencias y valores porque era lo que también teníamos que hacer uso. Con esto quiero decir que lo que cuente a partir de ahora mucho lo haré teorizando, aportando mi opinión o mis preferencias, porque saber
pues de este cuadro aún nos queda mucho por descubrir. Los objetivos de esta sesión son claros. En primer lugar, de qué entidad estamos hablando, o mejor dicho, a qué se parece, por qué se produce, objetivo que es complicado y después de la clase magistral de Alberto no voy a detenerme mucho, y finalmente cómo y cuándo lo vamos a tratar. Pues vamos a empezar con el qué, de qué entidad estamos hablando. En Málaga empezamos a escuchar de este síndrome en torno al 23 de abril. Fue vía WhatsApp, cuando en el chat de guardia reenvió un mensaje a una compañera bastante largo donde se relataban varios casos de diferentes zonas de Madrid y que tenían síntomas bastante parecidos entre ellos. Hablaban de fiebre, hablaban de que simulaban apendicitis o Kawasaki o que presentaban taquicardia. La verdad es que era alarmante leerlo, sobre todo por el desconcierto que nos creaba el no saber qué era y cómo iba a evolucionar en el tiempo. Pero la verdad es que no se hizo de esperar y al día siguiente, el 24 de abril, llegó el primer paciente a nuestro hospital, trasladado de un hospital privado, con una clínica muy inespecífica de fiebre, de cefalea, dolor abdominal y vómito, y un abdomen que en la exploración tenía características de abdomen agudo. En el hospital de origen lo hicieron muy bien, iniciaron expansión volumétrica, antibioterapia empírica y realizaron un test rápido a SARS-CoV-2 con resultado de IgG positiva. En nuestro centro se confirma la presencia de linfopenia, una elevación marcada, sobre todo a expensas de una procalcitonina de 34 de reactante de fase aguda, y ecográficamente había datos de ileitis sin afectación respiratoria. Aunque el paciente no presentaba soporte respiratorio, no precisaba soporte respiratorio en hemodinámico, dada la posibilidad de que se tratara de un cuadro de los que estábamos escuchando hablar y que mantenía taquicardia, se decidió su ingreso en la UCI. La sorpresa fue que 24 horas más tarde presenta un empeoramiento clínico con datos de disfunción cardíaca y leve edema pulmonar, por lo que se decide el inicio de milrinona y ventilación no invasiva. En ese momento ya disponíamos del resultado de la PCR a SARS-CoV-2, por lo que sin signos de infección activa decidimos no iniciar terapia antiviral. A pesar de este soporte, pues a las 36 horas presenta un deterioro brusco con hipotensión que requiere expansión volumétrica, suspender la mirrinona e iniciar adrenalina. Esto además se correlacionaba con aumento en los parámetros de troponina y de ProBNP. Y además teníamos ya el valor de interleuquina 6 que nos llegó hasta 1020 picogramos mililitros. Sin embargo, a nivel respiratorio no seguía sin precisar soporte. La primera pregunta que te haces cuando no sabes qué tienes delante es pues a qué se parece, ¿no? Porque no siempre algo es lo que aparenta. Y lo primero, en lo que todo el mundo había pensado, era la posibilidad de que se tratara de una enfermedad de Kawasaki en sus diferentes formas, tanto completa, incompleta o de Kawasaki Shock. Como todos saben, durante décadas se han realizado estudios inmunológicos que han sugerido que la enfermedad de Kawasaki se asocia a una respuesta inmune, a un antígeno, que por más que se ha investigado no se ha identificado, aunque posiblemente sean varios los implicados, y que produce una activación del sistema tanto inmune innato como adaptativo. En este síndrome que nos ocupa, posiblemente la determinada predisposición genética unida a un contacto con un trigger nuevo hasta ahora podría dar lugar a esta enfermedad. Pero sin embargo hay una serie de diferencias que nos hacen pensar que no estamos exactamente hablando de lo mismo. Se trata de pacientes más mayores, con edad media de 9 años. Como ha dicho Alberto, desde China no nos habían reportado casos y sin embargo se han descrito en hispanos, en caribeños, en afroamericanos. Además llama la atención la presencia de síntomas gastrointestinales y neurológicos, cosa que en el Kawasaki no es tan habitual, y menos síntomas clásicos, y en la analítica tenían una linfopenia, una anemia y una trombopenia bastante más llamativa, además de una disfunción cardíaca. Por eso dentro del Kawasaki aquellos con disfunción cardíaca sí que presentaban unas características más típicas del Kawasaki Shock, aunque este cuadro tiene una alta tasa de resistencia a inmunoglobulina, cosa que en el síndrome de respuesta inflamatoria no es tan clara. Por otro lado, no se sabe si la incidencia de aneurisma es igual en el Kawasaki que en este síndrome, pero lo que sí se sabe es que hay pacientes que sin cumplir criterios de Kawasaki han desarrollado aneurisma. ¿Y un SAM puede ser un síndrome de activación macrofágica? De forma exclusiva, quizá no, pero sí que lo puede asociar, porque fenómenos de hemofagocitosis se han descrito, ya que no son patógenos de la linfocitos hemofagocítica. Y es que, por ejemplo, en el SAM secundario y J sistémica, en el que estoy más habituada a tratar, manejamos una ferritina en torno a 4.000, 5.000, y en este tipo de síndrome rondan los 600 de media. Además, tienen reactantes de fase aguda estos pacientes más altos, cosa que en el SAM vemos una caída de la velocidad, y tienen menor disfunción hepática o no llama la atención la patosplenomegalia típica del SAM.
Y el shock tóxico, pues fue lo primero, yo personalmente fue lo primero que pensé que se parecía más. Todos saben que el shock tóxico se produce por una serie de toxinas que actúan como superantígenos y que dan lugar a una activación policlonal de células T, lo que da lugar a un aumento de la permeabilidad y el shock. Sin embargo, el shock no es una afectación cardíaca como vemos en este síndrome de respuesta inflamatoria. Además, en este síndrome suelen ser pacientes más mayores, con más afectación hepática y con más reactantes de fase aguda. Visto lo visto, y yo personalmente no me atrevería a decir que es igual a algo conocido, sino que es un tipo de reacción inflamatoria diferente a un trigger nuevo y que tendremos que ir deshojando esta flor para ir conociendo más de ella. Pero realmente, ¿qué criterios diagnósticos se han postulado? Pues el primero fue el Royal College en establecer los criterios, pero no especificó qué duración de la fiebre teníamos que tener. Sin embargo, la OMS ya estableció que debería tener una fiebre el paciente de más de 3 días y los CDC de una fiebre de más de 24 horas. Lo que sí coincide en todos los criterios diagnósticos es que debe haber una enfermedad grave que requiera hospitalización, con disfunción orgánica de uno o más órganos, con reactantes muy marcados y en los que todo el mundo coincide que hay que tener muy claro haber descartado una causa microbiológica que lo pueda justificar, como sepsis bacteriana, shock tóxico, estafilo o estreptocócico. Incluso el Royal College hablaba de descartar infecciones asociadas a miocarditis como el enterovirus. Lo que sí hubo alguna diferencia era cómo se ligaba al SARS-CoV-2. En el caso del Royal College hablaban de que la PCR podía ser positiva o negativa, y en las otras dos organizaciones hablaban de la posibilidad de PCR, serología, de antigénico, incluso un posible contacto en las 4 últimas semanas. Los datos clínicos, como hemos visto, más frecuentes han sido, además de la fiebre, los síntomas gastrointestinales, probablemente por una mayor expresión del enzima convertidor de angiotensina en las células epiteliales del sistema digestivo, adenopatías, pero sobre todo a nivel mesentérico, exantema, conjuntivitis, pero la disfunción miocárdica era sin duda lo que más llamaba la atención, y hasta más del 50% presentaban criterios de shock. Estos pacientes además eran los que más ferritina tenían, más linfopenia y más trombopenia. Pero los pacientes pueden evolucionar de 3 maneras. O se mantienen estables, sin afectación cardíaca. Hay algunos que sí que cumplían criterios de enfermedad de Kawasaki, como hemos dicho, más o menos shock. Y otros sí que tenían un shock, pero más de predominio vasopléjico, asociando o no afectación cardíaca. Respecto al por qué, para intentar dar algo de respuesta, aunque poca, como digo, vemos cómo funciona la respuesta inmune frente a los virus, que se basa en 2 pilares. En primer lugar, en el primer momento se produce una respuesta innata, una respuesta inmune innata, en la que la infección viral estimula la producción por las células infectadas de interferón tipo 1, que saben que es la molécula o la citoquina efectora fundamental, el cual va a inhibir la replicación viral y va a proteger además a las células de alrededor que pueden infectarse. Y además va a aumentar el potencial lítico de las células natural killer, cuya función es matar las células infectadas. Como consecuencia de esto se va a liberar una gran cantidad de citoquinas que pueden dar lugar a esa hiperinflamación de la que hemos hablado. Pero en un segundo tiempo se produce la respuesta inmune adaptativa, en la que los anticuerpos específicos dirigidos contra las proteínas de la envoltura de la cáside impiden la unión al receptor y por tanto el ingreso a las células susceptibles. Estos son los anticuerpos neutralizantes. Pero realmente la expresión clínica de la enfermedad por SARS-CoV-2 va a depender de factores del huésped y del hospedador, es decir, de ese tira y afloja que se genera entre factores de virulencia del propio virus y la respuesta inmune del individuo. De esta forma, cuando el sistema inmune actúa como protector, el paciente va a permanecer asintomático con pocos síntomas, pero hay algunos casos en los que esta respuesta, como ha dicho Alberto, se produce por exceso. Esto lo hemos visto en la fase aguda, en la que predominaban los cuadros respiratorios, en los que solo algunos tenían cuadros graves, con aumento de parámetros inflamatorios. Pero ahora también lo vemos con este cuadro que estamos describiendo en la fase de producción de anticuerpos, donde se puede producir también esta hiperfunción. Es decir, no solo es peligrosa la cresta de la ola, sino que también la revuelta, la espuma que se crea después, también puede traer consecuencias. El hecho de que aparezca de manera diferida después del pico de incidencia y que la mayoría tengan anticuerpos podría explicar un origen autoinmune o de disregulación. Las posibilidades que estos anticuerpos podrían formar inmunocomplejos que activarían la inflamación, o estos propios anticuerpos podrían facilitar la entrada de las partículas virales residuales a los tejidos, dañándolos, o por reacción cruzada con antígenos, o incluso fallando el control de la activación de macrófagos, como ocurre en el SAM. Y finalmente, el cómo y el cuándo tratar.
Empezando por el cuándo, he de destacar que nunca hay que dar las cosas por hechas y aunque en plena época de COVID aparezcan pacientes con este síndrome, pero también nos pueden venir pacientes con otras causas. Por lo que si el paciente no tiene compromiso vital, hay que realizar el despistaje de causa infecciosa y no infecciosa sin necesidad de empezar el tratamiento inmunomodulador de manera precoz. Algunos se van a mantener estables monitorizados, pero si hay compromiso vital podemos empezarlo de manera precoz, sabiendo que este tratamiento debe ser escalonado y el primer escalón van a ser la inmunoglobulina y o los corticoides. Respecto a la inmunoglobulina, sabemos todos que es una IgG purificada con algunas trazas de IgA o IgM y que van a ejercer su acción mediante dos fracciones. La porción FAB va a inhibir la acción y a neutralizar los propios autoanticuerpos y la fracción FC va a actuar sobre la inmunidad celular, inhibiendo el complemento y finalmente ambas además van a inhibir el efecto de citoquina y regular los linfocitos B. Incluso algo menos conocido es que incrementan la sensibilidad a los esteroides. Por eso las inmunoglobulinas podían jugar un papel importante. Hay un consenso muy reciente del Colegio Americano de Reumatología publicado el 17 de junio que da unas recomendaciones bastante claras y te dicen que no hay acuerdo sobre el uso empírico para prevenir la prevención de aneurismas coronarios en esta entidad, pero que si el paciente tiene criterio de enfermedad de Kawasaki o miocarditis, se debería administrar. Y siempre administrarla tras la estabilización de la función cardíaca. Si en caso de que persista la inestabilidad, la dosis de inmunoglobulina se puede fragmentar en 2 dosis durante 2 días consecutivos. Y respecto a los corticoides, ¿qué sabemos? Pues parece, ¿no?, y lo han publicado recientemente, que consideran el primer fármaco que va a salvar vidas en enfermos con COVID, pero nosotros ya sabemos que son un antiguo salvavidas, porque actúan limitando la producción de la citoquina, inhibiendo la producción de estas por las células T, bloqueando la producción de anticuerpos. Pero realmente son la panacea, pues hay autores que nos animan a que no vayamos tan rápido, ya que también actúan impidiendo que los macrófagos acudan y ejerzan su acción de limpieza, disminuyendo así el aclaramiento del virus y facilitando pues, sobreinfecciones en tratamientos prolongados. De ahí que se recomienden ciclos cortos. En esta entidad han jugado un papel fundamental sin duda y se han postulado 2 tipos de dosis. Dosis de 1 o 2 miligramos kilo día, que pueden ser suficientes y con una respuesta bastante rápida, y en caso de complicaciones o deterioro se puede pasar al uso de pulsos de corticoides, entre 10 y 30 miligramos kilo día. Lo que hay que tener muy en cuenta es que la desescalada debe ser lenta para evitar efectos rebotes. Volviendo a nuestro paciente, tras la retirada de la adrenalina, presentó un empeoramiento clínico claro con una fracción de eyección del 35%, precisando el reinicio de milrinona e incluso levosimendan. A nivel de las coronarias, además, impresionaban de prominentes, de ligeramente estásicas, y curiosamente en ese momento que había recibido inmunoglobulina y corticoides, la IL-6 presentó un descenso brusco, de 1000 como vimos hasta 14, y la ferritina bajó por debajo de 1000. Por tanto, había cierta discordancia. Además, inició un exantema maculopapuloso de predominio en tronco y alguna lesión, como veis, vasculítica en pabellón auricular. Y algo de descamación muy leve, pero una descamación de tipo más purpuráceo. Dado el empeoramiento clínico y puesto que habíamos considerado la posibilidad del SAM, se consultó con hematología y se llevó a cabo una médula ósea donde se objetivaron fenómenos de hemofagocitosis. En ese momento, con todo esto y sin saber claramente de qué entidad estábamos hablando, nos planteábamos si teníamos que intensificar el tratamiento y qué opciones tendríamos que considerar. Nos planteamos en primer lugar anakinra. Sabemos que la interleuquina 1 es una citoquina efectora fundamental a través de clave en la activación del inflamasoma en respuesta a infecciones, a proceso inflamatorio, al estrés, y su bloqueo mediante anakinra puede tener una serie de ventajas. Por un lado, tiene una vida media muy corta, de 4 o 6 horas, un efecto muy rápido. Se alcanzan concentraciones plasmáticas en 3-7 horas y esto hace que en caso de que sospechemos una sobreinfección bacteriana, un efecto secundario, podamos retirarlo rápidamente. Y además, si no responden, 48-72 horas podemos cambiar de diana. Y además un fármaco bastante seguro, créanme, a nivel de sobreinfecciones bacterianas, aunque sí hay que monitorizar la función hepática. Además, parece que puede modificar el pronóstico a nivel coronario. Una duda, ¿se pueden medir niveles como se está haciendo con la IL-6? Pues realmente la IL-6 no es una única interleuquina, es una familia de ellas. Tiene el subtipo alfa, que es una citoquina intracelular y por tanto no tiene sentido determinarla. La beta, que sí la podemos medir, pero sin embargo solo sube unas 5 veces el valor normal. Por tanto no tiene una cinética lineal y no nos va a ser tan útil. Pero es que además, al ver que se sintetizan estos dos subtipos, también se segrega gran cantidad
de interleuquina 1-RA, es decir, el antagonista del receptor o anakinra endógeno. Por tanto, habría que medir todo ello para tener un efecto y eso hace difícil su interpretación. En esta guía, como os digo, consideran anakinra en casos refractarios, inmunoglobulina y corticoides. Sabemos que se ha usado en distrés respiratorio desde el adulto asociado al COVID, en miocarditis, incluso en Kawasaki, donde ha modificado, parece, el pronóstico coronario, pero estamos pendientes de la publicación de 2 ensayos, anakinra y kawakinra, que esperamos que nos abran luz al respecto. Aunque viene en presentación subcutánea, decir que hay una revisión que os recomiendo sobre síndrome de tormenta de citoquinas, donde incluso hablan de la posibilidad de vía intravenosa en determinadas circunstancias, como destaco en la diapositiva. Y pasamos al siguiente, la siguiente opción que planteábamos, tocilizumab. Interleuquina 6, sabéis que es una citoquina que está, cuya inducción o liberación está inducida por la IL-1 y que su bloqueo mediante tocilizumab se ha convertido sin duda en el gran boxeador, el más famoso frente a la tormenta de citoquina, porque se ha visto implicada en la fisiopatología. Y es que se han extrapolado sus efectos del síndrome liberador de citoquinas de la terapia CAR. Parece que reduce la mortalidad y el ingreso en la UCI en pacientes con neumonía grave y ya hay estudios que así lo avalan. Sin embargo, yo considero que se ha hecho un uso determinando los niveles con valores por encima de 40 que hay que tener con mucha precaución, sobre todo excluyendo las infecciones bacterianas y otras causas que pueden elevar estas cifras. Ya que esto no es el único factor para asegurar la eficacia. Además, en el caso del Kawasaki hay pocos casos en los que se haya usado, pero se postula que incluso podría acelerar la producción de aneurisma o los ya preexistentes. Hay contraindicaciones como la trombopenia, la neutropenia, que podrían verse en estos cuadros, por lo que hay que tener precaución. Ya por último, el infliximab, que también se planteó por alguna persona del grupo, realmente solo hay estudio en Kawasaki y aunque disminuyó la duración de los síntomas, la alteración analítica no confirmó la alteración en el caso de Kawasaki en aneurismas a largo plazo. Por tanto, a mi criterio no lo considero de elección o de primera elección y tiene además una vida media larga. Lo cierto es que nuestro paciente, después de discutir durante más de una hora todo el equipo multidisciplinar implicado, decidimos monitorizarlo estrechamente, analítica y clínicamente, y en 12 horas empezó a mejorar solo con la inmunoglobulina y los corticoides. Además, es curioso que veis que en la gráfica hay una elevación de la IL-6, que es la primera gráfica ahora reciente, y es que una vez se han retirado los corticoides, ha tenido un cuadro, ha recurrido la ileitis, y cuando estábamos expectantes hemos visto que ha crecido un campylobacter, lo que destaca la importancia de estar siempre alerta ante otras causas. Simplemente dejaros esta tabla resumen, que es del Hospital de Norton de Estados Unidos y que creo que resume bastante bien, encuadro en función de la gravedad y del uso de corticoides, inmunoglobulina e inmunosupresores, como veis aquí. Finalmente, despedirme dando las gracias a todos mis compañeros porque sin duda ha sido un gran trabajo en equipo, sin el cual esto no se hubiera podido llevar a cabo. Y nada, espero que os haya servido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. También muy interesante. Yo creo que luego podremos comentar alguna cosa del tratamiento. Y ya pasamos rápidamente a darle la palabra a Rafael González Cortés, que es adjunto de la UCI pediátrica del Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde realiza, además de actividad clínica, una intensa actividad investigadora y, entre otros muchos méritos, forma parte del grupo de trabajo de infecciosas y coordina el grupo de trabajo de ecografía de la SECIP y también es miembro de los grupos de trabajo de ecografía y de microcirculación de la SNIP. Adelante, Rafa, cuando quieras. Bueno, creo que en primer lugar lo que quiero decir es que vais a aprender bastante menos con mi presentación que con la de los compañeros que han hablado antes. A ver si quito esto. Vale. Lo que voy a hacer es presentar los resultados del estudio que hemos realizado desde el grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de la SECIP, que es un estudio que decidimos poner en marcha a final de febrero, pensando en que el número de casos que iba a haber a nivel de toda España de pacientes pediátricos graves iba a ser muy limitado y que, por tanto, podría ser interesante el recoger datos entre todos. Hicimos un estudio prospectivo observacional multicéntrico en el que están participando 47 unidades de cuidados intensivos de todo
España, y solicitamos financiación al Instituto Carlos III, que nos la concedió. Dentro del grupo de personas que han estado trabajando en este estudio, querría realmente reseñar la labor de los que veis ahí detallados, que son Juan Carlos de Carlos, Alberto García Salido, Silvia Belda, María Sloker, Amaya Bustinza y Jesús López Cerce, que bueno, pues han ayudado sobre todo a el diseño de la base de datos, la revisión de los manuscritos que hemos preparado, más allá de el proporcionar los datos de los pacientes que hemos ido recogiendo. Estas son las unidades de cuidados intensivos españolas que han ido participando. Hay muchas en las que, bueno, pues hay ciudades en las que ha habido más de una y las veis agrupadas. Y estas son todas las personas que han ido participando desde todas las unidades, proporcionando los datos de los pacientes que hemos recogido. Las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio presentaron datos sobre agregación por edad hasta el día 18 de mayo. Hasta ese día sabemos que habían sido 2.500 pacientes por debajo de 19 años los que habían sido diagnosticados de infección por coronavirus, de los cuales 550 habían requerido ingresos hospitalarios, 62 habían ingresado en las unidades de cuidados intensivos y 7 de ellos habían fallecido sin quedar muy clara la edad que tenían estos pacientes. En el registro de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que las edades están un poquito diferenciadas, parece que 4 de estos pacientes fallecidos son por encima de los 14 años. ¿Qué es lo que hemos visto durante el tiempo que hemos estado recogiendo datos? Que comenzó el 1 de marzo y los datos que voy a presentar son hasta el 15 de junio, es que han ingresado en las unidades que participan en el estudio 74 pacientes en 26 unidades diferentes. Ha habido muchas unidades que no han tenido ingresos de pacientes con infección por SARS-CoV-2. La edad mediana de estos pacientes es de 8 años y el peso mediana es de 29,5 kilos. Es llamativo que la mayoría de los pacientes que hemos recogido son pacientes previamente sanos, aunque ha habido una pequeña proporción de pacientes con enfermedades como las que veis ahí, cuadros de enfermedades renales previas, patología neurológica, oncohematológica, cardiológica o incluso también respiratoria. Ha predominado las infecciones en varones y bueno, pues esta es la distribución de los cuadros que han ingresado los pacientes. El Niño Jesús es el hospital de los que participan que mayor número de casos ha aportado al registro. Nosotros también hemos tenido una curva. La curva de la derecha es la curva de casos nuevos diagnosticados en España por inicio de síntomas y en la izquierda son los casos que hemos ido registrando en nuestro estudio. Si superponemos estas dos curvas vemos que la aparición de un mayor número de casos, como ha señalado antes Alberto y se ha visto también en otras series de otros países, ha ido demorada con respecto al número de casos a nivel nacional en adultos. En cuanto a los síntomas que presentaban los pacientes previamente al ingreso, la mayoría eran pacientes que habían presentado fiebre y llama la atención el número de pacientes con cuadros con sintomatología digestiva. Y desde luego lo que más llama la atención en relación con lo que esperábamos inicialmente de esta infección por un virus respiratorio en pacientes pediátricos, que era que tuvieran sintomatología respiratoria, pues lo que vemos es que es mucho menos frecuente. Solo un tercio de los pacientes presentaban dificultad respiratoria al ingreso en cuidados intensivos y otros síntomas respiratorios como la existencia de rinorrea o odinofagia eran mucho menos frecuentes. Si nos vamos a los diagnósticos clínicos de estos pacientes en las primeras 24 horas de su ingreso en la unidad, lo que ve en las unidades de cuidados intensivos es que la mayoría debutaban con cuadros de shock.
más de la mitad, casi un 60%, como veis en verde, ingresaban con un cuadro de shock que definimos como una tensión por debajo del percentil 5 para la edad o la necesidad de drogas vasoactivas para mantener esa tensión. En muchos pacientes casi en un 40% se había objetivado además disfunción cardíaca aguda y eran mucho menos frecuentes las afectaciones de otros aparatos con disfunción hepática, renal o el distrés respiratorio, que era lo que todo el mundo nos temíamos que viéramos pacientes con cuadros similares a los existentes en adultos. Esto afortunadamente nos ha llevado a poder prestar muchos de los respiradores que teníamos en todas las unidades a los compañeros que han manejado pacientes críticos adultos. Entonces, a final de abril llegó algo que cambió todo, que es que desde Inglaterra inicialmente alertaron de la aparición de este síndrome inflamatorio que se ha definido con distintas siglas. Tenéis aquí las propuestas por el Royal College como PINS o la Organización Mundial de la Salud, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al coronavirus. En ese momento, recordemos que es final de abril, tuvimos que hacer una cosa, que es valorar el modificar los criterios de inclusión. Nosotros no habíamos previsto este tipo de cuadros. La idea era registrar en nuestro estudio solo los pacientes que estaban diagnosticados por una infección activa por coronavirus, y lo que nos decían de este cuadro que se podía relacionar con el coronavirus es que algunos pacientes podían no tener evidencia de que existiera estos marcadores con PCRs negativas o incluso serologías negativas. Decidimos incluir a estos pacientes en el estudio, todos aquellos que cumplieran síntomas compatibles con los definidos por el Royal College, que fue la primera entidad que publicó una definición de caso, y solicitamos a todas las unidades que habían participado que hicieran una revisión retrospectiva en el tiempo que había estado en funcionamiento el registro, es decir, desde marzo, para tratar de identificar pacientes que pudieran cubrir este cuadro clínico, y ninguna de las unidades identificó ningún paciente sugerente. Utilizamos, como he dicho, los criterios definidos por el Royal College, y lo que vimos es que de los 74 pacientes lo que vemos ahora es que de los 74 pacientes que hemos registrado en el estudio, 45 cumplen criterios compatibles con el síndrome inflamatorio multisistémico, que supone un 61%. Es decir, la mayoría de pacientes que hemos registrado corresponden con este síndrome inflamatorio. Si volvemos a nuestra curva y en vez de ponerla en naranja, la ponemos diferenciando los pacientes que cumplen los criterios de síndrome inflamatorio con respecto a los que no lo cumplen, que están en azul, vemos que el gran pico de nuestros pacientes aparece de manera demorada con el pico de la pandemia en adultos, y que corresponde con pacientes que sí que cumplen los criterios de síndrome inflamatorio, mientras que al principio de la curva, coincidiendo con la evolución de la pandemia en adultos, sí que tenemos mayor caso de pacientes que no cumplían con estos criterios. Decidimos comparar ambos grupos, los que cumplían criterios, que veis en naranja, de síndrome inflamatorio, con los que no lo cumplían. Y lo que vemos es que los pacientes con síndrome inflamatorio tienen claramente una mayor edad y un mayor peso, situando la mediana en torno a esos 9 años que ya ha mencionado también Esmeralda previamente. Y lo que vimos es que también eran pacientes que eran mucho más frecuentemente sanos y que no tenían antecedentes médicos. En los pacientes que no cumplían los criterios de síndrome inflamatorio, hasta el 50% eran pacientes que tenían antecedentes previos médicos de interés. Cuando diferenciamos o comparamos la sintomatología previa al ingreso en las unidades de cuidados intensivos, lo que vimos es que los pacientes con síndrome inflamatorio, que veis en la columna de en medio, presentaban más frecuentemente
fiebre y síntomas generales como cansancio, fatiga, y también mucho más frecuentemente síntomas digestivos como vómitos, diarrea o náuseas, y que la afectación respiratoria era mucho más frecuente en los pacientes que no cumplían los criterios de síndrome inflamatorio. Decidimos también, dado que el cuadro inicialmente se comparaba con la clínica del shock tóxico y de la enfermedad de Kawasaki, establecer para todos los pacientes que cumplían criterios de síndrome inflamatorio de nuestra serie, determinar cuáles de los criterios utilizados para las otras síndromes hiperinflamatorios que hemos mencionado cumplían. Y lo que vimos es que lo más frecuente era la existencia de fiebre, que no siempre era prolongada, dolor abdominal y también muy importante la alta incidencia de hipotensión arterial para la edad, y que hasta un 70% presentaban manifestaciones cutáneas. Otras manifestaciones propias de cuadros como el Kawasaki pues aparecían en menos de la mitad de los pacientes, o de la mucosa oral en casi un cuarto, o la existencia de linfadenopatía pues también era muy minoritaria en estos pacientes que cumplían los criterios de síndrome hiperinflamatorio. En general lo que vimos es que eran pacientes que la mayoría eran por encima de 4 años, más del 90%, cuando la enfermedad de Kawasaki la edad media que suelen presentar es mucho menor, en torno a los 2 años, que se acompañaban de fiebre y dolor abdominal predominantemente, también de diarrea, vómitos, y una gran proporción de los pacientes asociaba hipotensión. Por supuesto, esto no quiere decir que el síndrome curse con hipotensión. Probablemente la hipotensión es lo que llevó a estos pacientes en ingresar en unidades de cuidados intensivos, y estamos viendo los datos correspondientes a los pacientes más graves, pudiendo existir pacientes que no hayan ingresado en cuidados intensivos, que hayan presentado un espectro más leve del síndrome hiperinflamatorio. Lo llamativo es que menos del 15% presentaban dificultad respiratoria. Desde el punto de vista analítico, lo que vimos es que, aunque las cifras de leucocitos totales eran similares, como se ha señalado previamente, existía una linfopenia muy importante en estos pacientes. Las cifras de neutrófilos eran algo diferentes, pero no había diferencias demasiado llamativas. La mediana era realmente anodina en ambos grupos, y lo llamativo es que cuando comparábamos la relación entre neutrófilos totales y linfocitos totales, el ratio neutrófilos-linfocitos era mucho mayor en los pacientes con sintomatología hiperinflamatoria. En cuanto a las plaquetas, también vemos que eran algo más bajas, aunque no tenemos diferencias estadísticamente significativas en esta comparación. Sí que la tendencia es a que el grupo hiperinflamatorio tenga una cifra menor de plaquetas, y es llamativo porque probablemente lo que hace que no alcancemos diferencias estadísticamente significativas son estos dos puntitos de aquí, que son pacientes llamativamente menores en edad que el resto de pacientes, y son pacientes en los que además no se ha confirmado mediante serología ni PCR el cuadro hiperinflamatorio, y son pacientes en los que cabe sospechar que se puede tratar de Kawasaki reales que han ocurrido durante este periodo. En cuanto a otros marcadores inflamatorios que vimos en las analíticas, lo que vimos es efectivamente un aumento muy llamativo de la procalcitonina y de la proteína C reactiva. No existieron diferencias en otros marcadores que se han utilizado, como el dímero D o la interleuquina, y también el grupo hiperinflamatorio ha demostrado tener de manera significativa menores cifras de LDH que el grupo que no tiene sintomatología hiperinflamatoria. En cuanto a los estudios microbiológicos realizados, aquí comparamos en la columna de la izquierda aquellos pacientes que no tienen sintomatología hiperinflamatoria con los que sí la tienen, y lo que vemos es que en los pacientes que tenían sintomatología hiperinflamatoria era mucho más frecuente tener PCRs negativas para el SARS-CoV-2. De los 24 pacientes con sintomatología inflamatoria que tenían PCR negativa, 16 tenían
serología positiva. Si volvemos a la gráfica de diagnóstico clínico en las primeras 24 horas de ingreso en las unidades, que es la que habéis visto antes, aquí lo que hemos hecho es comparar los dos grupos y vimos que, como era de esperar, el síndrome hiperinflamatorio cursó más frecuente, de manera mucho más frecuentemente, estadísticamente significativa, con shock y disfunción cardíaca, sin cambios, o sea, sin diferencias en la existencia de alteraciones hepáticas o renales, y que en cambio la incidencia de distrés respiratorio fue mucho mayor en los pacientes que presentaban, que no habían presentado sintomatología hiperinflamatoria. Si nos centramos en los análisis de los pacientes con síndrome hiperinflamatorio y en marcadores cardíacos, recogimos hasta en 22 pacientes de los que habían presentado síndrome hiperinflamatorio cifras de proBNP y troponina que estaban marcadamente elevadas. Prácticamente todos los pacientes están por encima de esta raya que he marcado en rojo, que sería el valor normal. Para el proBNP y para la troponina también hubo una proporción importante. En cuanto a las alteraciones ecocardiográficas, en 40 pacientes tenemos datos de la ecocardiografía de los 40 pacientes de los que presentaron síndrome hiperinflamatorio, y 55 de ellos presentaban disfunción ecocardiográfica, y en un 7% se vieron además alteraciones coronarias. Rafa, perdona, ¿podrías un par de minutitos ir terminando para dejar 5 minutos de preguntas? Sí. Acabo ya, Cosino, sí. En cuanto a las medidas de soporte, el uso de soporte respiratorio y sobre todo ventilación mecánica fue mucho mayor en el grupo de pacientes que no tenían síndrome hiperinflamatorio, y el uso de drogas vasoactivas fue mayor en los pacientes con síndrome hiperinflamatorio. También utilizamos mucho más frecuentemente inmunomoduladores como corticoides e inmunoglobulinas en este grupo hiperinflamatorio, menor tratamiento antivírico con Remdesivir, y sí que en todos los pacientes con síndrome hiperinflamatorio se utilizó tratamiento antibiótico, probablemente ante la imposibilidad de descartar inicialmente una infección bacteriana. ¿Vale? De los pacientes, de los 74 pacientes, 65 han registrado ya su alta en la UCI con una mediana de ingreso de 5 días, sin que exista diferencia entre ambos grupos, y la mortalidad registrada en toda la serie ha sido de un 4%, 3 éxitos, ninguno de ellos tenía clínica inflamatoria, y eran pacientes con enfermedades graves preexistentes, ¿vale? No voy a entrar en comparar con otras series, más allá de que es llamativo que otras series han presentado una mayor utilización de ventilación mecánica y de ECMO que lo que hemos registrado en nuestros datos, ¿vale? Esto es lo que han comentado los compañeros previamente, y para concluir, pues que el número de ingresos que hemos tenido no ha sido muy numeroso, que la expresión inflamatoria ha sido mucho más frecuente que la respiratoria, que los niños con expresión inflamatoria eran niños mayores, con expresión digestiva y alteración hemodinámica, sin que existiera una afectación respiratoria privada y primaria, y que probablemente exista una disregulación inmunológica más que una infección activa en estos pacientes, que normalmente evolucionan favorablemente, y que los pocos pacientes que hemos visto con mortalidad en la serie eran pacientes con patología grave previa. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Rafa. Ya siento, andábamos un poco justos de tiempo y vamos a pasar, porque tenemos alguna pregunta y creo que debemos de acabar a las 6:05. Entonces, paso ya directamente a comentaros. Hay una primera pregunta para Alberto que nos la hace Cristina Rey Noriega y nos pregunta si la expresión CD64 podría solicitarse en la clínica durante el ingreso del paciente y podría tener utilidad en el diagnóstico y seguimiento. Entiendo que pacientes con cifras más altas, más inflamación y más gravedad, y pacientes
con cifras menos altas, quizás menos inflamación. Bueno, gracias por la pregunta. En nuestro hospital se utiliza porque llevamos tiempo aplicando la citometría de flujo en paciente pediátrico sano, ¿no? Se traslada un poco la experiencia desde paciente oncohematológico y hay un cuerpo de conocimiento que permite hacer esto. En el resto de hospitales, yo creo que esto se puede utilizar como pista o debería utilizarse como pista para intentar buscar otros marcadores de activación de neutrófilo o macrófago monocito que puedan hacer un papel semejante. A mí se me ocurre, por ejemplo, el CD25, ¿no? Que es el receptor soluble de interleuquina 2, que eso sí que está disponible en muchos centros y que todo centro con oncohematología tiene un citómetro y seguro que tiene el conocimiento previo para explorar esta molécula en sus pacientes. En resumen, en nuestro hospital sí que se ha utilizado y de hecho lo hemos utilizado para monitorizar respuesta al tratamiento en ocasiones y en otros centros, aún no existiendo 64, hay otras moléculas que se expresan y que con un citómetro se pueden explorar. Perfecto, pues muchas gracias. Voy a intentar unir algunas preguntas sobre tratamiento porque hay bastantes. Entonces, nos pregunta Antonio Morales si se podría dar alguna recomendación de cuándo elegir tocilizumab o anakinra en este cuadro clínico. Nos pregunta, que yo creo que esto sería quizás para Esmeralda, Katia Bedregal, si puede usarse metilprednisolona. Y Antonio Rodríguez nos dice si el grupo tiene previsto recomendar alguna pauta de tratamiento en este síndrome multiinflamatorio y en caso de tratar con inmunoglobulinas y corticoides, mejor uno y luego el otro o mejor los dos a la vez. Respondo por alusiones, ¿no? Muchas gracias por sí, la pregunta. Esmeralda, yo creo que sí, Respecto a las recomendaciones del grupo, tenemos aquí a Alberto, que es el coordinador de un consenso junto con Alfredo Tagarro, que está coordinando la EP y en el que están participando todas las sociedades científicas implicadas y que están acelerando mucho para que en breve vea la luz y tendréis unas recomendaciones. Yo esta presentación la he hecho, como he dicho, mucho en base a preferencias o a mi experiencia con inmunosupresores en otras patologías y personalmente recomendaría en primer lugar, no en casos graves de los que ha comentado Rafa, con neumonía grave y distrés respiratorio, en los que ahí tengo más dudas por los estudios extrapolados de adultos, pero sin embargo en este síndrome inflamatorio yo primero trataría con corticoides a bajas dosis en aquellos pacientes sin criterio de shock o enfermedad grave, pasando a bolo en caso necesario, y la inmunoglobulina siempre en caso de que haya criterio de enfermedad de Kawasaki o miocarditis asociada. Aunque es cierto que por las similitudes con el síndrome shock tóxico, a veces se ha utilizado en esto en primer lugar y después los corticoides en caso refractario. Y entre los inmunomoduladores, yo especialmente, anakinra, las ventajas que creo que oferta es eso, el rápido inicio de acción, el que hay descritas muchas menos infecciones fúngicas y bacterianas que con tocilizumab por su vida media corta. Además, no enmascara la PCR tanto como tocilizumab, que te puede enmascarar y por tanto tardar en diagnosticar una sobreinfección. Y yo me inclinaría, si falla eso, primero anakinra y después tocilizumab. En nuestro caso, solo decir que la experiencia que hemos tenido nosotros con metilprednisolona, aún en pacientes con inotrópicos por SOT de origen cardiogénico, ha sido muy buena. Responden, como ha dicho Esmeralda, en 10-12 horas la mayoría de ellos. Solo hemos usado tocilizumab en, quiero recordar, 3 pacientes, 2 de ellos intubados y 1 sin intubar. Anakinra no llegamos a utilizar. O sea, nuestra secuencia fue corticoide, tocilizumab, inmunoglobulina en un niño que se quitó muy al principio y en otro que sí que se puso porque empeoraba y no mejoraba. Alberto, en esos pacientes que comentas que estaban intubados y que tuvisteis que recurrir al tocilizumab, ¿eran pacientes con una patología respiratoria asociada en distrés respiratoria o eran pacientes que habéis tenido que intubar por shock? Uno se intuba sumándole al shock una alteración neurológica considerable, estaba como con mucha inquietud, estaba raro, ¿no? O sea, no era una alteración del nivel de conciencia, pero sí era un comportamiento completamente errático, encefalítico. Era una encefalitis. Y otro sí que fue una alteración hemodinámica grave, se intubó por hemodinamia.
Tenemos otra pregunta, quizás, no sé, para Alberto también. Me pregunta Elena Gil Peña, dice, AC2 se expresan distintos tejidos. ¿Es posible que esos niveles de expresión varíen con la edad y que en niños se exprese más en tejido intestinal que en tejido pulmonar? Esa es una muy buena pregunta, porque en la expresión del AC2 hay un trabajo en JAMA que se publica hace como un mes y medio, que ven que en niños en territorio nasal tienen poca expresión, pero por el comportamiento que tiene esta enfermedad, lo que sí que podemos intuir es que los linfocitos se van a algún sitio, no se rompen, no estallan, sino que hacen es migrar a algún lugar. En el adulto, esa migración muy probablemente sea al territorio pulmonar, por eso se ven los infiltrados bilaterales que vemos. En el niño puede que esa migración se produzca a un tejido que esté expuesto, como es el intestinal, ¿no? Y donde la expresión de este receptor facilite o haga como efecto llamada de los linfocitos ahí. Se capture más virus. De hecho, la clínica digestiva es una clínica que se ha descrito más en el niño que en el adulto, porque los niños deben presentar un comportamiento más localizado en el territorio abdominal que en el respiratorio. Es una teoría, pero sí puede ser. Cada uno tiene. Nosotros hemos tenido algún paciente, ahora mismo tenemos una niña con apendicitis que además tiene una infección por coronavirus, que claro, en cuanto la operaron, pues queríamos buscar las partículas virales ahí en el apéndice o intentar hacer una serología en el líquido abdominal, pero al final no se puede hacer todavía, no hay herramientas diagnósticas que lo permitan. Pero nos da la sensación de que si se van a algún sitio y si se ven inflamación y leitis en el intestino es porque allí están los linfocitos haciendo su trabajo. Perfecto, muchas gracias. Y nos pregunta, esta es una pregunta quizás no es muy de intensivos, pero no sé si podéis dar alguna pista. Sonia Segura nos dice si con los datos actuales es posible establecer algún grupo de riesgo frente a la COVID en la población escolar. No sé. La verdad es que no. O sea, con el coronavirus se están haciendo afirmaciones categóricas con muy pocos niños, con muy pocos pacientes. Y los niños lo que hay que hacer ahora es intentar juntar series grandes, multicéntricos, que nos permitan afirmar cosas como esas. Yo ahora mismo no me atrevo. Rafa, el tema de los estudios que has comentado muy rápidamente, ¿alguna hipótesis de por qué las diferencias en cuanto a porcentaje de ventilación mecánica o ECMO en las series reportadas por otros países respecto a la de España? Pues yo creo que es difícil de decirlo sin haber visto realmente los datos de cada niño o cada caso. Es llamativo que a pesar de requerir en algunas series hasta un 30% de pacientes ECMO, la supervivencia en todas las series sea prácticamente de todos los pacientes. Entonces, probablemente podemos considerar o podemos sospechar que puede hacerse en algunos países un manejo más agresivo de los pacientes ante situaciones de inestabilidad hemodinámica o una mayor existencia de, no sé, de tendencia al uso de ECMO en estos cuadros. Pero es llamativo que con hasta un 30% de ECMO y de ventilación mecánica la recuperación sea tan buena en todas las series. Perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, creo que tenemos que dejarlo porque ya nos hemos pasado unos minutos del tiempo que teníamos establecido. Quiero finalizar, pues agradeciendo a todo el mundo la asistencia, por supuesto a los ponentes. Quiero agradecer también a Alexion el patrocinio para que esta teleconferencia, esta mesa redonda, pues haya sido posible. Y recordar a los socios de la SECIP que a las 6:30, por eso tenemos que terminar ya con cierta urgencia, tenemos la Asamblea General Telemática que se ha enviado, por si alguno no lo tiene, esta mañana se ha enviado un correo desde la SECIP con el enlace para que los socios puedan acceder a la misma. Pues nada más, muchas gracias a todos y espero que nos veamos en Oviedo en un congreso presencial, pues probablemente
en los primeros meses del año que viene. Nada más. Muy bien. Muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.